Sí, doctora, ya estamos listos. Entonces, empezamos, chicos, por favor. Sí. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Somos el equipo E. La siguiente, por favor. Bueno, como objetivos va a ser conocer cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad, conocer su fisiopatología y los cambios que genera en el parénquima pulmonar, conocer cuál es el tratamiento y dar a conocer los principales factores de riesgo para esta enfermedad. La siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con la definición. Algunos artículos, incluyendo los que mencionaba la doctora en el Classroom, habla de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es heterogénea, compleja y dinámica. Primero les vamos a explicar por qué es estas tres y ahorita les vamos a dar la definición que viene como tal. Entonces va a ser que es heterogénea porque va a estar constituida por alteraciones que pueden afectar tanto áreas pulmonares como vías pulmonares, como bronquitis, bronquiolitis, bronquiectasias. También puede ser alveolos, principalmente efisema, y o circulación pulmonar, que sería hipertensión pulmonar o lesión endotelial. Bueno, difusión endotelial. Y que además va a alterar o va a tener asociación con alteraciones extrapulmonares, incluyendo enfermedades cardiovasculares como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y arritmias, también metabólicas como diabetes, osteomusculares como osteoporosis, disfunción muscular esquelética y neurológicas como ansiedad y depresión. También puede ser oncológicas como cáncer. Todas estas van a tener que ver en todo con entendiendo esta parte de la enfermedad, vamos a entender todo lo demás, incluyendo factores de riesgo y fisiopatología. Por eso es importante que sepamos por qué es heterogénea. También se dice que es heterogénea porque no todas estas alteraciones van a estar presentes en todos los pacientes con EPOC en cualquier momento de su evolución. Dice que es compleja porque va a haber una relación entre estas alteraciones que no va a ser lineal. Por lo tanto, no se puede predecir a partir una de la otra. Y dinámica porque todos los elementos van a poder cambiar a lo largo del tiempo, ya sea por la misma enfermedad, por su evolución de esta o por la evolución del tratamiento de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces vamos a tener como una definición del EPOC, que es una enfermedad que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos, debido a una presencia de alteraciones estructurales de las vías aéreas y o alvéolos que causan inflamación en el flujo aéreo de gravedad variable y en general es poco reversible y a menudo progresiva. Hay otra definición que se encontraba en uno de los artículos que menciona que es una limitación crónica al flujo de aire persistente y con una frecuencia progresiva, que va a estar asociada a una inflamación pulmonar y va a ser como consecuencia principal a la exposición de tabaco ocupacional o humo del combustible de biomasa. Sin embargo, ahorita más adelante, junto con la fisiopatología, vamos a ver que hay más factores de riesgo que pueden llevar al EPOC. Sin embargo, el principal va a ser el humo del tabaco. La siguiente, por favor. Bueno, entrando a la epidemiología, vamos a tener que la prevalencia del EPOC en países desarrollados va del 3 al 6% en sujetos mayores de 50 años. Esto va a ser importante ya que cuando nos llegue a un paciente más o menos de estas características, o sea, de una edad mayor a 40 años, algunos artículos lo manejan, podemos decir que ya entra dentro de la categoría para EPOC. En México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ubicó al EPOC en un cuarto lugar en la tabla de morbi-mortalidad a nivel mundial. Y actualmente México ocupa entre el 60 y el 40 lugar de esta tabla. Y también estudios recientes decían que ya la prevalencia se igualó entre hombres y mujeres. Antes decía que principalmente era en los hombres porque había mayor consumo de tabaco.
Sin embargo, ya hay estudios que dicen que se igualó esta prevalencia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí entrando en estudios epidemiológicos, en uno de los artículos mencionaba que había un estudio llamado Platino, que utilizaba la clasificación de grado de obstrucción de Gold para estimar la incidencia de EPOC, ya que, como decíamos, que era una enfermedad que a lo mejor no podía producir síntomas o ya los producía cuando había una estadificación grave del EPOC, entonces no iba a ser muy frecuente que lo diagnosticaran o iba a ser más difícil que lo diagnosticaran. Por lo tanto, pues este estudio utilizó el GOLD para pues tomarlo en cuenta como para diagnosticarlo y empezar a clasificarlo. Y vemos que en México hay un 7.8% de prevalencia en hombres, de incidencia, perdón, en hombres de mayores de 40 años. En un estudio que revisé, pero ya era un poquito viejo, creo que era del 2015, mencionaba que la OMS estimaba que el EPOC iba a ser entre la tercera y cuarta causa de mortalidad en el mundo. Y como mencionábamos en la diapositiva pasada, pues esto sí, recientemente real, se ubicó en el cuarto lugar en la tabla mundial. Y el INER ocupa el EPOC ocupa el segundo lugar en visita de urgencias y el cuarto lugar en causa de egreso hospitalario. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como conclusión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está creciendo en todo el mundo debido a un aumento del factor de riesgo principal, que es el tabaquismo, y en países de vías de desarrollo a la reducción de la mortalidad debido a enfermedades también infecciosas y al uso difundido de combustibles de biomasa. Esto se va a explicar más en la fisiopatología. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para entender en cuanto a fisiopatología, pues lo primero que hay que saber pues son las bases anatomofisiológicas, que pues esto nos va a permitir entender la fisiopatología como tal. Entonces, pues lo que tenemos aquí en esta imagen pues sería la pared bronquial, es decir, como si nosotros tomáramos un bronquio y le hiciéramos un corte transversal. Lo que estamos viendo sería el grosor de esa pared bronquial y bueno, este corte no lo estamos haciendo a nivel de los bronquios principales ni de las primeras generaciones de bronquios, sino más bien es más a la periferia y hacia los bronquios más terminales. Y bueno, entonces como pueden observar, pues aquí tenemos diversas capas. Una primera capa que hace referencia al epitelio, la segunda que nos hace referencia a una membrana basal, la tercera que es una lámina propia y la cuarta que es muscular de la mucosa y debajo de esta pues tenemos a la submucosa. Bueno, en el epitelio podemos encontrar macrófagos que pues estos los pueden encontrarse acá para hacer la respuesta inmune, bueno, la primera respuesta inmune a todo agente que llegue a esta zona. Y bueno, si bien, si recordamos, cuando nos acercamos más al bronquio de primera generación o de segunda o tercera, nos encontramos también con células dendríticas, pero pues ya a este punto son macrófagos. Bueno, y ahora en cuanto al alveolo, pues aquí lo que vemos es un alveolo, lo blanco vendría siendo la albus alveolar. En la periferia tenemos células alveolares o neumocitos tipo 1. También vamos a encontrar macrófagos alveolares y células productoras de surfactante o neumocitos tipo 2. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Principalmente, bueno, para que se produzca esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como habíamos dicho, pues requiere necesariamente de una exposición inhalada de partículas nocivas, que esta va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Y bueno, ¿qué es lo que nos lleva a esa limitación del flujo aéreo? Pues se produce a través de 3 mecanismos principales. El primero va a ser el engrosamiento y la fibrosis de las vías respiratorias pequeñas.
bueno, acuérdense de lo que hablamos de los bronquios, la periferia de las dos últimas generaciones, aumento de la producción y de secreción de moco y también el enfisema pulmonar. Entonces, pues a partir de estos tres mecanismos vamos a llegar a un punto en el cual el aire puede entrar, pero pues no puede salir como tal o libremente y hay una limitación del flujo aéreo respiratorio. Ahora bien, expliquemos los dos primeros mecanismos, engrosamiento y fibrosis de las vías respiratorias pequeñas, con un aumento de secreción. Entonces, pues este es nuestro bronquio de últimas generaciones, al cual le va a llegar una molécula de tabaco y a la luz bronquial y se va a encontrar con el macrófago alveolar. Entonces, este macrófago alveolar va a reaccionar ante la molécula y va a llamar a otras dos células, que pues vendría siendo nuestro linfocito, que va a diferenciarse a CD8, a una respuesta citotóxica y a los neutrófilos, y ellos van a liberar una serie de sustancias, que es lo que van a hacer es degradar toda la matriz extracelular, especialmente elastina. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí como tal? Y bueno, está existiendo un aumento de las elastasas y por ende hay un incremento en la relación entre ellas, entre elastasas y antidelastasas. Y pues bueno, normalmente debe existir un equilibrio, es decir, una misma cantidad de enzimas que sean capaces de degradar elastina como enzimas que inhiban a los degradadores de esa elastina. Pues en sí, como por problemas, aquí estamos aumentando la cantidad de elastasas y entonces el efecto neto va a hacer que comience a dañar mucho la matriz extracelular de estos bronquios terminales. Y bueno, una vez que ocurre este daño de de este tejido de los bronquios terminales, pues vamos a tener lo que es un daño tisular. Y bueno, de hecho va a ser un poco más, bueno, y ante el daño tisular, la respuesta, bueno, el macrófago lo que va a hacer como respuesta va a ser llamar a un fibroblasto. Y este fibroblasto va a liberar diversas sustancias que van a ayudar a la regeneración del tejido, a la remodelación celular y bueno, entre ellas la que más cabe resaltar son el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento transformante alfa. Y bueno, ¿qué van a hacer estas dos moléculas? Pues la primera, el factor de crecimiento transformante beta va a promover esta remodelación tisular a partir de la producción de nueva matriz extracelular y pues va a llevar a que haya una regulación de la baja de los receptores beta 2 y van a haber menos receptores beta 2 adrenérgicos. Y aquí es donde podemos entender el por qué en EPOC no es tan útil el uso de beta agonistas y de larga acción, y mientras que sí lo es el uso de los antimuscarínicos. Y bueno, esto pasa con el factor transformante, ahora con el beta, ahora con el factor transformante alfa, pues lo que va a hacer es unirse a receptores, lo que van a hacer es estimular el aumento de la producción y la secreción de moco por parte de las glándulas que se encuentran en la submucosa. Y en las glándulas de la submucosa también se van a estimular las células caliciformes que se encuentran en las células epiteliales para que haya una mayor producción de moco. Entonces, pues en sí, ¿cuál es el problema como tal de esto? Pues va a ser aparentemente el aumento y secreción de moco. Y bueno, y es aquí como se ve y pues ya al llegar a esto, pues no es como que solo aumente la producción de moco, sino que cuando existe una remodelación tisular, esta remodelación tisular va a producir una cicatriz. Para más fácil, pues es como cuando nosotros pues vamos por la calle, nos raspamos y días después de esto la cicatriz, pues, bueno, cicatriza más bien la herida, ¿no? Que nos hicimos. Y bueno, esta no va a ser exactamente a la piel que nosotros teníamos previamente. De hecho, pues esta va a ser un poco más gruesa y pues adicionalmente va a tender a contraerse. Y va a ser muy similar también a lo que ocurre, a lo que ocurre en nuestro tejido bronquial,
que pues esta va a cicatrizar, pero pues esta cicatriz no va a ser el mismo tejido a predominar en el colágeno y menos elastina, y adicionalmente también va a tender a contraerse. Entonces, esto lo que estamos teniendo es una hipersecreción de moco, lo que nos disminuyó la luz bronquial, y adicionalmente el engrosamiento más fibrosis de las vías respiratorias pequeñas. Porque pues si nosotros ponemos una cicatriz a lo largo de todo el diámetro, a lo largo de toda la circunferencia de este bronquio, sabemos que este va a tender a contraerse, y lo que nos va a provocar un estrechamiento de esta luz. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sí me han entendido? Sí. Sí. Ok, bueno. Ahora, ¿esto cómo nos lleva a un atrapamiento aéreo? Pues bueno, hasta ahorita nada más hemos hablado solo de los bronquios y no nos hemos metido con los alvéolos. Entonces, intentamos por qué la afectación de los bronquios puede llevarnos a que haya un atrapamiento aéreo y el aire se quede dentro de los pulmones, porque pues es que es algo muy común que pase en EPOC. Entonces, en una situación de inspiración, como sabemos, el diafragma desciende, lo cual nos va a llevar a que haya una presión negativa intrapulmonar. Eso quiere decir que no tenemos mucha presión oprimiendo aquí a nuestros bronquios, que ellos pueden dilatarse un poco más y ya no hay, bueno, ya que no hay nadie que los esté apretando. Y bueno, miren, en una inspiración de un paciente normal, el bronquio está bien, bueno, un poquito más abierto, y bueno, ocurre en la inspiración que el diafragma asciende, perdón, en la expiración el diafragma asciende y se disminuye de la cavidad torácica y aumenta la presión intrapulmonar. Ese aumento de la presión intrapulmonar es básicamente como si oprimiera esos bronquios y se le cierra un poco la luz bronquial. Entonces, bueno, lo que es aquí en la diferencia entre inspiración y expiración en un paciente normal, en inspiración sí está muy abierto. Y en la expiración, pues sí sigue abierto, pero pues sí se disminuye un poco el diámetro si nos damos cuenta. ¿Pero por qué? Bueno, esta presión es por la opresión o porque se están oprimiendo. Y bueno, de esto nos sirve o es de gran importancia en la EPOC. ¿Por qué? Porque pues si nosotros tenemos problemas del paciente que tiene una hipersecreción de moco y además tiene una fibrosis de la pared bronquial, pues ahora va a tener un poco más cerrada esa luz bronquial. Y si adicionalmente le agregamos el problema de que en la expiración se cierran más los bronquios, pues finalmente en la aspiración de ese bronquio va a estar muy, muy cerrado. Entonces, en la inspiración podría entrar el aire, porque pues sí, aún queda un poco de luz bronquial, pero en la expiración no va a poder salir todo el aire. Entonces, eso es lo que explica por qué hay un atrapamiento aéreo en los pulmones con pacientes con EPOC. Y bueno, este aire se va a acumular en sus pulmones y genera el fenómeno de hiperinsuflación pulmonar. Y pues bueno, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Pues van a aumentar su volumen residual y sus pulmones también van a aumentar su volumen. Bueno, y ahora con enfisema. Bueno, ya que entendimos un poquito más la parte de bronquitis crónica, ahora vamos a hablar del enfisema. Entonces, ¿qué es el enfisema o qué es lo que ocurre? Bueno, ahora ya no estamos en un bronquio, estamos en un alveolo. Y bueno, en este nos llegó una molécula de tabaco y aquí en el alveolo. Y en el epitelio alveolar también vamos a tener macrófagos. Y este macrófago va a captar la llegada de este tabaco. Y pues este nos va a ejercer una respuesta inflamatoria. Y bueno, él, como pasó en los bronquios, le va a hablar a su linfocito, que se diferencia a TCD8 y hacia un neutrófilo. Y pues ellos van a volver a secretar las mismas moléculas que ya habíamos dicho, que era que los neutrófilos secretaban su elastasa de neutrófilos y el macrófago secretaba metaloproteína 9 y sus linfocitos TCD8 secretaban perforinas, que pues todas estas finalmente lo que nos lleva es a un daño de la matriz extracelular. Pero pues entonces en lo que pasa en los alveolos es que se va a romper esa membrana alveolar. Y bueno, resulta que aquí en los alveolos pues no va a haber tanto la capacidad de regeneración en pacientes que desarrollan EPOC. Finalmente, pues el incremento de estas elastasas en relación a las elastasas que existen, pues nos va a llevar a una ruptura de la membrana alveolar. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Pues, ¿o cuál es el problema de que pase esto? Pues si recordamos, el alveolo no está solo ahí, pues aislado en el pulmón, sino que pues son muchísimos alveolos pegados entre sí, como podemos verlo en la imagen.
Entonces, pues aquí podemos ver cómo está pegado un alveolo con el otro y pues si se rompe la membrana alveolar, pues ahora ya solo van a quedar comunicados y nos va a dar la apariencia de ser un gran alveolo. Y bueno, si nosotros lo extrapolamos todo esto al pulmón, entonces lo que termina pasando es que un pulmón que estaba lleno de alvéolos chiquitos va a terminar estando lleno de alvéolos muy grandes y esto es a lo que nosotros le llamamos enfisema pulmonar. Y bueno, lo que sigue. Entonces, pues digamos que en este enfisema pulmonar pues puede presentarse de diversas maneras. Puede presentarse como un enfisema centrolobulillar o un enfisema panlobulillar o panacinar o un enfisema paraseptal, que pues el paraseptal no lo tenemos aquí en la imagen, pero digamos que los que más importan son el centrolobulillar y el panacinar. Y bueno, ¿qué es esto de lobulillar? Primero hay que pues saber o recordar más bien que es un lobulillo pulmonar secundario, que pues este lobulillo pulmonar secundario es la porción anátomo-funcional más pequeña del pulmón, y así como cuando hablábamos del lóbulo, primero del lóbulo pulmonar, luego del segmento pulmonar y luego pues llegamos hasta la porción más chiquita, pero que también es la porción más funcional del pulmón y es esta, el lobulillo pulmonar secundario, que también pues esta va a estar rodeada por tabiques de tejido conectivo y bueno, va a tener una configuración poliédrica que en su centro se sitúa la arteriola, el bronquiolo terminal. En cuanto a las venas y los conductos linfáticos, pues estos se van a localizar en la periferia. Y bueno, eso es a lo que nosotros le llamamos un lobulillo pulmonar secundario. Y bueno, ¿para qué hablamos de todo esto? Pues es para saber cómo se produce un enfisema dependiendo de la causa. Entonces, pues, por ejemplo, en el enfisema panlobulillar se produce a lo largo de todo el pulmón de forma muy difusa en los lobulillos pulmonares secundarios. En el enfisema, mientras que en el enfisema centrolobulillar, el enfisema se produce principalmente en los sacos alveolares que se encuentran al centro del lobulillo secundario. Entonces, el que ocurre por tabaquismo principalmente va a ser el centrolobulillar, mientras que el que ocurre en pacientes que tienen EPOC por enfermedades genéticas como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, se presenta más como enfisema panacinar. Y bueno, ¿cuál es o en sí, de qué nos sirve esto? Pues la presión inspiratoria no se va a ver afectada, sino que la persona va a seguir inspirando porque la presión va a ser perdón, me revolví ya. Regresando a lo que estábamos hablando de las membranas alveolares y de que los alveolos y los pequeños alveolos y que iban a convertirse en alveolos gigantescos, bueno, esto tiene una implicancia muy importante en cuanto a hablando física y en la mecánica ventilatoria de los pulmones. Porque, bueno, en la figura que vemos de la izquierda es un pulmón que tiene todos estos cuadritos que, para que lo entiendan mejor, vienen siendo todos sus alveolos. Y en este, pues, bueno, en el que dice normal, pues sí, es un paciente normal. La mecánica ventilatoria, pues va a ocurrir de la siguiente forma. Si estamos en inspiración, bajamos el diafragma, lo que nos lleva a una presión intrapulmonar de 747 milímetros por mercurio. Como esto es menor a la presión atmosférica, que es 760, funciona como una presión negativa. Es decir, que nos va a absorber el aire que se encuentra afuera para que este aire tiende a entrar y así poder inspirar. Y bueno, ahora en la inspiración lo que ocurre es que nosotros elevamos el diafragma y eso aumenta la presión dentro de la caja torácica, y ese aumento de la presión es lo que va a favorecer el gradiente para que el aire quiera salir de sus pulmones hacia afuera, porque la presión es mayor a la atmosférica. Esta es la mecánica ventilatoria normal. Pero nosotros en un paciente enfisematoso lo que vamos a tener es que las rupturas de las membranas alveolares nos va a provocar que haya un mayor volumen en todos los pulmones. Como antes, pues cada alveolo tenía un volumen chiquito, una presión determinada, pues se rompieron esas membranas alveolares. Entonces, esos alveolos se volvieron con un volumen mucho más grande.
pero en el momento en el que nosotros aumentamos el volumen de estos alvéolos y quedan así todos grandotes, pues disminuimos su presión por la ley de Boyle, que dice que a mayor volumen, menos presión. Y como hay menos presión, entonces las presiones intrapulmonares, tanto de inspiración como de expiración, van a estar disminuidas. Entonces, pues ahora sí, ¿cuál es el problema de todo esto? Si bien la presión inspiratoria no se ve afectada, la persona va a seguir inspirando porque la presión va a ser menor a la atmosférica y el aire va a tender a entrar en inspiración. Pero, ¿qué es el problema en sí? Bueno, el problema está en la expiración porque a la hora de que el paciente quiere expirar ya no va a poder alcanzar esta presión respiratoria de 163, sino que esa presión respiratoria va a estar muy cercana a la presión atmosférica. Y si estas dos presiones están en equivalentes, el aire no va a tener un gradiente por el cual quiera salir hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el aire se va a quedar dentro porque como hay un mayor volumen, hay menos presión o una presión menor. Y cuando nosotros subamos el diafragma, la respiración no va a importar porque la presión va a seguir siendo muy parecida a la presión atmosférica y el gradiente no se va a producir y pues el aire no va a salir. Entonces, esto nos explica un poco más el atrapamiento aéreo en el enfisema. Y pues como pueden ver, hay dos tipos de posible atrapamiento, que es el que es producido por bronquitis crónica y el que es producido por el enfisema pulmonar. Esto de hecho durante muchos años llevaba la descripción de dos fenotipos fundamentales dentro de la fisiopatología del EPOC, el bronquítico crónico y el enfisematoso. Y que pues entonces, inclusive eso se describía como dos pacientes con diferentes características semiológicas diferentes. Y el bronquítico crónico se definía como aquel que tenía una presencia de tos y expectoración de al menos 3 meses en 2 años consecutivos, en ausencia de otras enfermedades pulmonares que explicaran la sintomatología respiratoria. Y el enfisema pulmonar. Sencillamente, pues se describía como un agrandamiento de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales por una destrucción de la membrana alveolar y que no hubiera una fibrosis asociada. Y bueno, entonces, pues uno veía las descripciones semiológicas de estos pacientes, como el paciente crónico, como el azul abotagado, que pues así era como se le llamaba y que era un paciente obeso, que tenía una cianosis periférica y que adicionalmente tenía una producción de moco muy alta por el mecanismo fisiopatológico de la bronquitis crónica y el enfisematoso pulmonar, que este paciente se ve caquético, se ve desnutrido y le llamábamos el soplador rosado. Entonces, pues estas eran las dos descripciones semiológicas de los pacientes con EPOC según el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, actualmente, pues lo que viene siendo ahora la mayoría, como se han dado cuenta, pues comparte un patrón mixto, porque pues el tabaco no dice que nada más va a afectar solamente a los bronquios o solamente va a afectar a los alvéolos. De hecho, pues va a afectar a ambos y como afecta a ambos va a llevar a que se produzcan ambos mecanismos y con ello que la fisiopatología esté influida por todo lo que ya hablamos. Y bueno, lo que sí se sabe actualmente, como lo dijo mi compañera Nayeli, es que el tabaquismo es una causa común de ambos mecanismos de fisiopatología, tanto como la bronquitis crónica como el enfisema pulmonar. Y pues ya, espero si le hayan entendido. La siguiente. Doctores, ¿hasta aquí alguna pregunta de lo que les acaban de exponer sus compañeras? Yo tengo una pregunta. Sí. Sobre todo técnica. Mencionaba que cuando se trataba de tabaquismo era centrilobular. Es que ya esa parte ya no entendí cuál era la de cuando era tabaquismo y cuando era genético. Si era la centrilobular para tabaquismo y paniobular cuando era la genética o era viceversa. Sí, voy. Pues mira, en pues como ya lo habíamos visto, bueno, el lobulillo, no, espérame, es que se me perdió mi anotación, pero es el centrolobulillar, el de tabaco.
Y Ok. el centro lobular es el que ocurre en los pacientes que tienen EPOC, y lo que había dicho es que estos suelen ocurrir por enfermedades genéticas como la deficiencia de alfa-1 tripsina, que está más relacionado con los factores de riesgo. O sea, ¿en qué pacientes podemos ver esto? Pacientes que tuvieron una exposición, como lo dice la definición de la enfermedad, tuvieron una exposición a la biomasa o al humo, o gente que cocina con humo de leña, o sea, o personas que están en hacinamiento y les pasa lo mismo. ¿Sí aclaré bien tu duda? Sí, y mi otra pregunta sería, ¿esto se puede ver de forma radiológica o esto se tiene que ver a fuerzas con una biopsia y verlo a microscopio? ¿O cómo se puede ver qué tipo es? Pues sería más bien una biopsia, porque pues estamos hablando que es la porción más pequeña del pulmón. Entonces, pues pasa lo mismo que con la nefrona. O sea, tú la nefrona la podrías ver con rayos X, pues no. Ok, gracias. Muy bien, Naye. ¿Alguna pregunta más para las doctoras? Ok, entonces seguimos, por favor, chicos. De acuerdo. Ahora, interrelacionando todo lo que mencionó mi compañera Aranza, podemos esclarecer los principales factores de riesgo para esta patología, los cuales se deben a la interacción acumulada a lo largo de la vida del individuo, tanto antes como después del parto. La siguiente, por favor. Entre factores de riesgo ambientales, por ejemplo, podemos encontrar las personas que, como mencionaba, estuvieron expuestas al humo de leña, cosa que es muy frecuente en México, principalmente en las zonas rurales, o aquellos pacientes que estuvieron expuestos a sustancias como el sílice, asbesto o carbón. Y también se pueden mencionar los factores genéticos, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que estos básicamente determinan la trayectoria seguida por la función pulmonar del individuo, tanto en su pulmar, en su fase de crecimiento y desarrollo, que sería entre los 20 y 25 años, hasta el declive de este mismo, que conllevaría precisamente la muerte del individuo. Y en este contexto es importante destacar que se puede desarrollar EPOC por alteraciones del desarrollo pulmonar en etapas tempranas de la vida, que pueden llegar a limitar la función pulmonar máxima alcanzada y o por la aceleración del proceso de la pérdida fisiológica de esta función, acorde con la edad. La siguiente. Mau, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Fíjate, corazón, que cuando hablas de biomasa no solamente es leña. Como ustedes ya leyeron todos, porque ya llevo la mayoría de las tareas, no solamente queman leña, o sea, la gente en las zonas rurales quema lo que pueda, ¿no? Entonces, mis papás son de rancho y ellos utilizan mucho el lolote, le llaman ellos, ¿no? Que es pues vaya, donde están todos los granitos de los elotes, todas esas cañas, ¿no? Que obtienen cuando ya recogieron toda la cosecha, también lo queman y encuentran, y queman lo que se encuentra. Entonces, el término de biomasa no es solamente para leña, sino para todos esos materiales de origen natural, por así decirlo, que la gente quema. Esa es la principal causa de que la gente con desde las zonas rurales desarrolle tempranamente datos de enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, en ese sentido, biomasa es todo ese tipo de material, no solo la leña, ¿sale? Sí, doctora. La que sigue, por favor. Y bueno, ya como cuadro clínico un poquito más resumido, aparte de las características que les había dado, pues vamos a tener tos y el exceso de mucosidad, unos labios color azul, como lo pudimos ver en las imágenes pasadas, obviamente dificultad para respirar, silbidos al respirar, presión en el pecho, también como disnea.
Y también se puede dar por la mañana una producción de esputo. Aquí les tengo una pregunta, porque no lo dijeron ni anteriormente ni ahorita. Cuando hablamos de tos crónica, ¿estamos hablando de qué? O sea, ¿cuántas semanas o cuántos meses? O sea, cuando estamos hablando de tos crónica, ¿de qué estamos hablando? Era una tos mayor a 3 meses. Ah, ok. Entonces, se van a encontrar diferencias entre las clasificaciones, pero la británica dice 3 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor fuera bueno, ¿no?, que lo tomáramos en cuenta al momento en que hablamos de cuadro clínico. Entonces, tos crónica es aquella que se presenta en un periodo mayor de 3 meses, a lo mejor por 1 o 2 años, ¿no? Entonces, porque a lo mejor no van a estar tosiendo todo el tiempo, o por lo menos no de inicio. Después, obviamente, conforme se va instalando la enfermedad, sí. Muy bien, chicos, gracias. Sí, incluso eso lo íbamos a mencionar justo ahorita en diagnóstico, ya que el primer paso para hacer un diagnóstico de EPOC va a ser interrogar a nuestro paciente en búsqueda de factores de riesgo de EPOC, que sería el tipo de factor de riesgo que está presentando, si es fumador, si es mayor de 40 años de edad, si ha presentado exposición a todo lo de los biomasa o químicos o laborales o pues todos los que ya mencionamos, ¿no? Y también el tiempo de exposición a estos. Y de acuerdo a ese interrogatorio, entonces el siguiente paso sería buscar si hay presencia de síntomas, si hay presencia de tos que haya sido mayor de 3 meses por 1 año o por 2 años incluso. Después de encontrar los síntomas, o sea, cuando ya se hace un diagnóstico con un individuo que presenta tanto disnea, tos y expectoración, podemos entonces empezar a sospechar que es un diagnóstico de EPOC y realizar una prueba diagnóstica que se llama espirometría post-broncodilatador. Sin embargo, pues hay que mencionar también que, como mencionamos en la definición y como hemos mencionado a lo largo de la exposición, esta enfermedad puede cursar asintomática en algunos pacientes o no puede detectarse como tal en un estadio temprano de la enfermedad. Por lo tanto, lo que se va a buscar entonces es datos que arroje la espirometría. Ahorita les explico un poquito más la espirometría, pero esta es el gold estándar, por así decirlo, para el EPOC, y esta se va a establecer por una relación entre el volumen máximo expiratorio con la capacidad vital forzada. Si esta es menor al 70% al 0.70, después de un broncodilatador, entonces se podría decir que es una prueba positiva para EPOC. Por lo tanto, para el diagnóstico, los indicadores principales es búsqueda de factor de riesgo, que sería mayor de 40 años de edad, historia de tabaquismo, historia de exposición a biomasa, historia de exposición a gases, polvos o sustancias químicas, y síntomas como disnea, tos crónica, puede ser con o sin expectoración, más el patrón funcional obstructivo de la BF con la CBF después de un broncodilatador que marque menos del 70%. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. Ok. Me voy a ir un poquito más lento porque creo que hablo muy rápido. El diagnóstico de esta enfermedad se va a dar de acuerdo a la búsqueda primero de factores de riesgo del paciente. Si el paciente se ha expuesto a humo de tabaco, si se ha expuesto a la biomasa o si ha tenido exposición a gases, a polvos o a sustancias, ya sea por su trabajo o demás. También vamos a ver si el paciente es mayor de 40 años, como búsqueda primera de factores de riesgo. Después se va a ver si hay presencia de síntomas en ese paciente. Si hay presencia de disnea o de tos, puede ser con expectoración o puede ser sin expectoración. Y después de esto, después de tener como esa sospecha diagnóstica de EPOC, se le va a realizar una prueba que se llama espirometría post-broncodilatador.
Esa prueba se las voy a explicar más adelante, pero esta es la que nos ayuda a establecer un diagnóstico de qué tanta obstrucción hay en el paciente. Y esta prueba se basa en el volumen máximo expiratorio y en la capacidad vital forzada. Los valores normales de esta es de 80%, pero cuando disminuye de este 80%, o sea, cuando lo marca aquí en menos de 70% o menos de 0.70, entonces es cuando es positivo a EPOC. Esto después de haber dado un broncodilatador, pero ahorita quédense nada más con esto, que se va a realizar una espirometría post-broncodilatador después de haber hecho una sospecha diagnóstica con el interrogatorio y con la búsqueda de síntomas. La siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a empezar a ver un poquito qué ve la espirometría forzada. Los valores importan, bueno, la espirometría forzada como tal va a arrojar muchos datos, pero los que nos van a importar ahorita a nosotros es estos 4. El BEF, que es volumen expiratorio forzado, y esta va a ser la cantidad de aire que se va a expulsar durante el primer segundo de la expiración máxima, realizada tras una inspiración máxima. Esto es como muy importante para la espirometría porque decía que si el paciente no realiza una inspiración máxima y hace la expiración máxima, no se podría decir que hizo la espirometría correctamente. Y estos datos, bueno, el volumen expiratorio forzado se va a evaluar en litros y el porcentaje normal va a ser de 80%. Cuando un paciente tiene menos que entonces se puede considerar como enfermedad, como EPOC. Y estos parámetros de 80% se va a tomar a nivel de poblacional, una referencia poblacional. Y otro dato que vamos a ver es la capacidad vital forzada. Este va a ser el volumen expulsado en una expiración forzada partiendo de una inspiración máxima. Y se va a dar como igual en litros y valor de referencia poblacional va a ser de 80%. Por lo tanto, en la espirometría forzada, el primer dato el dato que más nos va a dar relevancia para el diagnóstico de EPOC va a ser la relación que va a haber entre el volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada. Este es el porcentaje de la capacidad vital forzada que expulsa en el primer segundo. Va a ser normal cuando se encuentra arriba de 70, se podría decir que 80 es el ideal, y más arriba de 80, pues mejor. Si es bajo de entonces vamos a decir que es EPOC, o bueno, que hay una obstrucción. Este valor de referencia va a ser dado por el paciente, no va a ser un criterio de referencia poblacional, sino que va a ser un valor de referencia propio del paciente. Y el otro punto que vamos a ver en la espirometría es el flujo expiratorio máximo. Esta es la cantidad máxima de aire que puede inhalarse por segundo en una expiración forzada y es donde se va a encontrar el pico máximo que se obtiene. Ahorita en las gráficas les voy a explicar un poquito más. Ok, entonces vamos a tener va a haber diferentes gráficas para ver si hay obstrucción o si más bien se trata de una espirometría restrictiva. Cuando hablamos de una espirometría con obstrucción, vamos a ver que hay una curva que inicia con un ascenso normal, que tiene un pico máximo normal, pero que a la hora del descenso va a haber una concavidad. Esa concavidad es decir que hay una obstrucción, por lo tanto sería como positivo, por así decirlo, a EPOC. Después va a haber una obstrucción, en la verde va a haber una obstrucción severa, que es un ascenso normal, aunque pequeño, con un pico, y al momento del descenso va a haber una concavidad otra vez. Solamente que esta se ve como que el pico no llegó a muy alto y el ascenso fue muy rápido. En la espirometría restrictiva va a ser diferente, porque en esta sí se va a ver un ascenso,
un pico y un descenso. Pero lo que caracteriza a la espirometría restrictiva es que en esta va a ser muy corta. Por lo tanto, cuando hay una patología obstructiva y restrictiva, o sea, mixta, se va a presentar una gráfica que va a tener un ascenso, un pico, un descenso con una concavidad, pero esta gráfica se va a ver muy pequeña. Y aquí les puse también una espirometría normal, que es un ascenso con un pico y su periodo de descenso normal, sin alteraciones, sin concavidad y sin disminución como del pico al momento del ascenso. ¿Me entendieron esta parte? Sí. Bueno, la siguiente, por favor. Ok, se me olvidó decirles, voy a regresarle por fin. Ok, se me olvidó decirles que hay dos tipos de gráficas para valorar la espirometría forzada. Una es la de flujo-volumen y otra es la de flujo-tiempo. Esta que les mencioné ahorita es la de flujo-volumen. La siguiente, por favor. Esta que vamos a ver ahorita es la de flujo-tiempo. En esta, la gráfica normal es la que se encuentra en la parte superior izquierda. Ahí vamos a tener un ascenso normal y un periodo de meseta normal, que este periodo de meseta va a ser la capacidad vital forzada normal del paciente. Cuando hay una patología obstructiva, se va a ver un ascenso de esta gráfica, perdón, de un ascenso normal, pero al momento de la meseta no se va a producir como tal, sino que va a haber como una tipo curva y después se va a producir la meseta. Esta curvita que se va a ver en la espirometría con la gráfica volumen-tiempo nos va a indicar que hay una presencia de obstrucción. Y la siguiente, que es la inferior izquierda, perdón, la inferior izquierda, ahí es lo mismo que la pasada prácticamente. Hay un ascenso normal y hay un periodo de meseta, pero esta se va a ver mucho más pequeña que en la gráfica normal. Y la gráfica normal sería la inferior derecha. La siguiente, por favor. Ahorita hay más gráficas para que no se asusten. Ok. Entonces, aquí vamos a tener que en la espirometría forzada también nos va a ayudar mucho a ver qué grado de obstrucción tiene el paciente. Pero también va a haber una tabla que se llama clasificación de Gold, y esa nos va a ayudar también a clasificar el grado de obstrucción del paciente de acuerdo a los resultados que nos dio la espirometría. Entonces, aquí les puse las dos gráficas para que se entendiera un poquito más. Puse la de arriba es las gráficas de flujo-volumen y las de abajo es la gráfica de volumen-tiempo. Es lo mismo que les explicaba. Cuando hay una espirometría normal, en la gráfica de flujo-volumen va a haber un ascenso normal, un pico normal y un descenso sin alteraciones, sin concavidad, y no va a ser pequeño. Cuando hay una obstrucción leve, el descenso es el que se va a ver afectado porque va a haber la presencia de una concavidad. Si nosotros empezamos a notar que desde la obstrucción moderada y grave, el ascenso se ve más corto en respecto al flujo. Por lo tanto, cuando ya empezamos a ver este acortamiento del flujo, empezamos a saber que hay una obstrucción más grave de moderada a grave. Empieza la concavidad, pero también hay un descenso en el flujo. En cuanto al volumen-tiempo, va a ser prácticamente lo mismo. Cuando hay un descenso de volumen, vamos a notar que es obstrucción de moderada a grave. Se va a ver un ascenso normal, una meseta, pero se va a ver una curvita hasta arriba, que eso nos va a indicar el grado, bueno, no el grado, sino que va a haber una presencia de obstrucción. Cuando disminuye el volumen, entonces es cuando decimos que puede ser de moderada a grave. La siguiente, por favor. Entonces,
Esta clasificación que les mencionaba para determinar la gravedad de la obstrucción del EPOC se llama GOLD. Y es GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 y GOLD 4. Ahorita la vamos a ver más detalladamente porque es importante para este diagnóstico, porque de acuerdo a esta gráfica o esta clasificación de gravedad se va a tomar en cuenta el tratamiento. Entonces, cuando hay un GOLD 1 leve, es cuando el paciente presentó un nivel de la relación de la capacidad vital forzada con el volumen máximo expiratorio en 80% o menos de 80%. Cuando es un GOLD 2, es una gravedad moderada de obstrucción, se va a presentar datos de 50 a 79%, y en el GOLD 3 va a ser grave y es cuando presenta de 30 a 49%, y GOLD 4 va a ser muy grave, que es menor a 30%. Ahorita les voy a explicar un poquito más la tabla para que tampoco se me confundan con esto, porque la tabla es muy, es un poquito más sencilla de entender con la siguiente diapositiva. ¿Le das la siguiente, porfa? Ok, entonces, aquí tenemos una razón de momios, creo que así se llama. Entonces, esa nos explica el grado de severidad de obstrucción o una fácil estadificación de la enfermedad de acuerdo a la clasificación de GOLD. Entonces, vamos a tener que GOLD se dividía en 4. A, B, C y D. Cuando es alto, perdón. Cuando vemos todo lo de abajo, que es A y B, vamos a hablar de riesgo bajo. C y D, vamos a hablar de riesgo alto. Del lado izquierdo, vamos a hablar que no hay menos presencia de síntomas, y del lado derecho hay más presencia de síntomas. Entonces, si lo leemos de esta forma, vamos a tener que el tipo A va a ser un bajo riesgo con menos síntomas. Y esto quiere decir que hay una obstrucción GOLD tipo 1 y 2. Puede presentar este paciente que tenga esta clasificación un evento, exacerbaciones una vez al año o no presentar exacerbaciones. Esto que dice MMRC y CAT son otras pruebas, otras escalas que se van a utilizar para determinar la obstrucción. La de MMRC es una escala que se va a utilizar para determinar el grado de disnea. Por lo tanto, en bajo riesgo, que es en el A, GOLD tipo 1 y 2, la clasificación en cuanto MMRC, que es disnea, es una disnea ausente o cuando se realiza ejercicio físico intenso se presenta la disnea, o un paciente que al andar deprisa en un lugar plano, por así decirlo, presenta disnea, o cuando está subiendo una pendiente profunda. Ahora, CAT es otra clasificación que esta mide la discapacidad en la salud del EPOC. Su puntaje va de 0 a 40. Pero lo que nos va a interesar es que si es menor de 10, ahí es cuando vamos a empezar a ver que hay una alteración en la obstrucción y se clasifica de acuerdo a GOLD. ¿Esa parte sí me entendieron o todavía no? Bueno, entonces dijiste que la letra A y la B significa riesgo bajo, ¿verdad? Sí. Gracias. Ajá. Entonces, vamos a ver la B. La B va a ser riesgo bajo, pero como está del lado derecho, entonces vamos a tener que en la B se van a presentar más síntomas. De acuerdo a la clasificación de GOLD, es 1 y 2, por lo tanto, en esta es muy parecida a la A. Va a poder presentar una exacerbación al año o no presentarla, pero en la clasificación de disnea ya va a ser un nivel 2, que es una disnea que produce incapacidad para mantener el paso con otras personas de la misma edad o tener que parar para descansar en momentos. Y en el CAT también va a haber puede ser mayor o igual a 10.
que ya cuando se considera mayor o igual a 10, empieza un medicamento regular, que ahorita lo vamos a ver un poquito más en el tratamiento. En el C es de alto riesgo, porque está arriba, de alto riesgo, y está a la izquierda, entonces es de menos síntomas. Se clasifica como un GOLD 3-4. Por lo tanto, va a haber, aquí ya puede haber 2 exacerbaciones al año o incluso más de 2 exacerbaciones. En la clasificación de apnea se va a presentar el grado 1, que es disnea al andar deprisa en plano, o presentar disnea cuando se sube una pendiente. Y en el CAT se va a presentar menor a 10. El de alto riesgo, pero con síntomas, que es el D, ya se va a clasificar igual como un GOLD 3 o 4, con 2 o más exacerbaciones al año y con un grado de disnea 2, que es la incapacidad para mantener paso a otras personas de la misma edad o que tienen que parar para seguir caminando. Y el CAT ya se va a presentar con menor o igual a 10. La siguiente, por favor. Entonces, el CAT, como mencionábamos, va a medir la discapacidad de salud en el EPOC. Su puntaje se va a ir, como ahí lo ven, se va a ir tachando para ver al final cuánto es. Va de 0 a 40. Cuando es mayor a 10, se debe de considerar un medicamento regular. La siguiente, por favor. Ok. Dentro de uno de los artículos que estaba en Classroom, mencionaba que hay 2 clasificaciones, la de GOLD y esta clasificación de gravedad. Sin embargo, la de GOLD es la que se utiliza más como para determinar un tratamiento más preciso o más exacto para los pacientes que presentan EPOC. Sin embargo, esta clasificación de la gravedad nos va a ayudar un poquito más a entender qué es lo que se ve. Entonces, en un grado leve, en un riesgo bajo de deterioro, va a presentar disnea a nivel 1 o 2, que son la misma que les he mencionado, que ahorita la vamos a ver otra vez. Exacerbaciones que se presentan una o no se presentan al año. Y volumen máximo expiratorio con un porcentaje mayor a 80 o de 80 a 50. Esto es muy característico porque es lo que nos va a definir el grado de obstrucción, el volumen máximo expiratorio. Cuando es menor a 70 es cuando ya empezamos a hablar de una obstrucción, cuando es igual a 80 o menor a 80 ya es cuando empezamos a hablar de una obstrucción. Y aquí es donde se clasifica leve, moderado, grave, muy grave o extremadamente grave. Cuando se trata de un riesgo alto de deterioro, la disnea se va a presentar en grado 3 o grado 4. Las exacerbaciones se van a presentar 2 o más veces al año y el volumen máximo expiratorio se va a presentar con un 50 a 30 o de 29 a 20 del porcentaje. Y cuando es un paciente extremadamente grave, aquí es cuando ya hay un alto riesgo de muerte del paciente, es cuando se va a presentar un volumen expiratorio forzado de menos de 20. Que como en comparación con la tabla o la clasificación de GOLD, pues vemos que sí es, lo único que agregaron, por así decirlo, es la extremadamente grave, que es menor a 20%. La siguiente, por favor. Entonces, el síntoma más característico que vamos a tener en EPOC es la disnea. Y es también el síntoma primario más importante. Para evaluar el grado de disnea se va a utilizar la MMRC, que esta va a ser la clasificación por grados de disnea, que va del 0 al 4. En esta, el grado 0, como les mencionaba, va a ser la ausencia de disnea, pero cuando se presenta un ejercicio intenso, entonces el paciente es cuando va a presentar la disnea. En un grado 1,
es un paciente que va caminando rápido en un lugar, dice llano ahí, yo pienso que es plano. Al andar deprisa empieza a presentar la disnea, o cuando hace cuando sube una pendiente sin ir a prisa, le puede producir también la disnea. El grado 2 es la disnea se produce cuando trata de mantener el paso con otras personas de su misma edad en un territorio plano, pero que de momentos tiene que parar a descansar o de plano no puede continuar con la caminata. El grado 3 es disnea cuando se presenta de que caminan 100 metros y tienen que descansar. Caminan otra vez otros 100 metros y tienen que descansar, o cuando se produce en cierta cantidad de minutos. Y grado 4 es cuando la disnea ya va a impedir al paciente realizar actividades cotidianas como bañarse, cambiarse, bueno, aquí dice vestirse o desvestirse, y ya involucraría mucho así como que afecta ya sus actividades cotidianas. La siguiente, por favor. ¿Alguna duda de la escala de MMRC? No. Ok, gracias. Ahora encontré esta escala, que es la escala de disnea de Borg. No hay que confundirla con la escala de MMRC, porque la de MMRC es utilizada específicamente para la espirometría, para el GOLD y para la clasificación. Pero esta escala de disnea de Borg encontré que es la que sirve para cuando se hacen pruebas de esfuerzo, determinar en qué nivel de esfuerzo el paciente empieza a presentar la disnea. Entonces, ahí tenemos las tres divisiones: escala, ejercicio y disnea. Entonces, en el color azul está en reposo, muy suave o muy suave o muy suave. Y ahí es donde presenta la disnea, nada, muy leve o leve. Y así se va a ir como que clasificando de acuerdo al ejercicio y de acuerdo a la fuerza o a la intensidad del ejercicio, es como se va a clasificar si el paciente presenta o no disnea. Entonces, para aclarar otra vez, la MMRC es la utilizada para clasificación con GOLD, mientras que la escala de disnea de Borg solamente se va a utilizar para el nivel de esfuerzo, disnea que se presenta dependiendo del nivel de esfuerzo. Y es cuando se realiza una prueba de esfuerzo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, la prueba como tal para EPOC, la que nos va a determinar el diagnóstico y que es la que pues se utiliza o se debería de utilizar más, es la espirometría. Sin embargo, vamos a tener diferentes pruebas diagnósticas que también se pueden utilizar, pero a partir de ahorita no son tan específicas como para EPOC. Entonces, la primera es oximetría, que esta todos la conocemos, es la oximetría de pulso, que va a estudiar, nos va a ayudar para estudiar el nivel de oxígeno que hay y determinar la saturación de oxígeno en la sangre. Como mencionábamos ayer, los valores normales del oxígeno en sangre es de 95 a 99%. Y esta es la que nos va a determinar si hay una hipoxia. Hipoxia es cuando ya hay menor de 91%. Y vamos a tener también la gasometría arterial, que esta únicamente se va a realizar cuando ya vemos que el paciente presenta insuficiencia respiratoria y tenemos que saber el origen, ¿no? Bueno, no el origen, sino clasificarla también. Entonces, esta prueba nos va a ayudar a identificar, como lo mencionábamos ayer, los valores de CO2, de bicarbonato, de pH y de oxígeno. Entonces, los valores de oxígeno ya los mencionamos, de 95 a 99%. Los valores de CO2 van de 35 a 45 milímetros de mercurio. Los de pH van de 7.35 a 7.45 y los de bicarbonato van de 22 a 26 miliequivalentes sobre litro. Y ya dependiendo de los resultados que nos den los de la gasometría, vamos a clasificarlos si es
acidosis respiratoria metabólica y alcalosis respiratoria metabólica. Que esto pues ya lo veíamos en insuficiencia respiratoria un poquito mejor, pero lo tomamos en EPOC porque es cuando ya el paciente va a empezar a presentar insuficiencia respiratoria. Entonces se puede optar por una gasometría arterial. La siguiente, por favor. La radiografía a esta va muy de la mano con la fisiopatología, que es lo que nos comentaba mi compañera Aranza. Entonces, la radiografía pueden observarse signos de, bueno, primero, esta se debe realizar en todo paciente que esté enfermo con EPOC. Solamente que decía que en grados muy leves o de diagnósticos muy tempranos, realmente la radiografía no nos iba a dar como tal un diagnóstico de obstrucción y nada de eso, sino que solamente nos iba a ayudar a identificar comorbilidades y excluir otras patologías, porque mencionábamos en la definición que había diferentes patologías que podían estar involucradas en el EPOC, o más bien que el EPOC podía llegar a evolucionar a esas patologías, ¿no? Entonces, pueden observarse signos de hiperinsuflación, aplanamiento de los semidiafragmas, arcos costales horizontalizados y aumento de los espacios intercostales. Esto por el atrapamiento de aire, que era lo que nos mencionaba nuestra compañera en fisiopatología. La siguiente, por favor. Otros estudios que vamos a realizar es la TAC, que esta pues realmente no se recomienda tanto como para el EPOC. Sin embargo, solamente nos va a ser útil cuando se va a requerir evaluar la presencia de enfisema y para valorar qué intervención quirúrgica se va a realizar. Y si se sospecha de la presencia de bronquiectasias o de cáncer de pulmón o de alguna enfermedad intersticial. La pletismografía o difusión de monóxido de carbono, esa es otra prueba que se va a realizar para determinar, esa era para determinar los valores igual de, ¿cómo les explico esta? Bueno, la pletismografía es normal cuando los valores se encuentran entre el percentil 5 y el 95. Que corresponde más o menos al flujo expiratorio del volumen, máximo expiratorio a un 80%. Cuando el percentil baja de 5, entonces ahí es cuando decimos que es un menor 80% de la FEB y es cuando decimos que hay una obstrucción. Sin embargo, pues a esta no la mencioné tanto porque realmente la pletismografía no es tan utilizada, lo que se utiliza es la espirometría. La siguiente, por favor. Otras pruebas diagnósticas que se van a utilizar solo en situaciones especiales es cuando, por ejemplo, tenemos una sospecha de que el EPOC se produjo por una alteración genética, entonces se va a hacer una determinación de alfa-antitripsina, que es lo que mencionábamos también en la fisiopatología. La gammagrafía pulmonar, esta es cuando nosotros sospechamos de que el paciente ha tenido una exposición a químicos o a humo con partículas que pueden haber sido tóxicas para él. Y la citología de esputo, que es cuando vamos a ver si hay presencia o no de infección junto con el EPOC, o si más bien es el EPOC el que es la infección el que está provocando la inflamación. También ante una sospecha clínica de hipertensión pulmonar, en un paciente con EPOC se va a realizar un ecocardiograma y esto también nos va a ayudar a valorar si hay una hipertensión arterial pulmonar y el grado de esta enfermedad pues el grado de la hipertensión en la enfermedad. Y también se puede realizar un electrocardiograma como otra prueba diagnóstica. La siguiente, por favor. Ok, entonces, en todos los artículos que consultamos y en los libros, también mencionaba que el diagnóstico diferencial, ahorita les vamos a hablar de más diagnósticos diferenciales, pero el principal de EPOC es asma.
Y aquí les puse una tabla con diferencias clínicas y funcionales entre el asma y el EPOC. El asma entonces va a ser de un inicio temprano, mientras que el EPOC ya vimos puede ser por múltiples factores de riesgo, pero el principal era el humo del tabaco y el inicio en personas mayores de 40 años. El asma es de síntomas variantes día a día, mientras que el EPOC es síntomas latentes progresivos. El asma va a tener intervalos de tiempo sin síntomas, mientras que el EPOC va a tener síntomas persistentes. En el asma se va a requerir una exposición a alérgenos y en el EPOC es exposición a tabaco o a la biomasa. En la historia del asma, bueno, en la historia familiar, el asma es como principal, mientras que en el EPOC se va a producir principalmente por factores como el humo del tabaco o la exposición a la biomasa. En el asma, la radiografía puede salir normal, mientras que en el EPOC puede salir con alteraciones dado a las distintas patologías que puede desarrollar el EPOC, o también puede presentarse normal, como lo mencionaba, en ensayos tempranos. En el asma hay disnea desencadenada por ejercicio, mientras que en el EPOC en la disnea se puede dar de esfuerzo o en reposo. En el asma hay limitación reversible del flujo aéreo, mientras que en el EPOC la limitación no es reversible. En el asma hay hiperactividad bronquial y en el EPOC casi no se da esta. Cuando en el asma hay una buena respuesta a esteroides, mientras que en el EPOC no se va a ver una respuesta como tal a los esteroides. Más adelante, en tratamiento, les vamos a comentar un poquito más acerca de esto. La siguiente, por favor. De acuerdo. Ya para finalizar, vamos a abarcar lo que sería el tratamiento, iniciando con el no farmacológico. Bueno, como primeras medidas podemos iniciar dividiendo a los pacientes en estos pequeños grupos que les puse en la tabla. En el grupo A les tenemos que comentar que dejen de fumar en caso de que lo hagan, también de que se dejen de exponer a todos estos factores de riesgo que les comentamos previamente, y también se recomienda que realicen actividad física. Después, en el grupo B, C y D, también se menciona esto, que dejen de fumar en caso de que lo hacen, pero aquí ya van a necesitar un poco de rehabilitación pulmonar. Claro, obviamente no va a ser lo mismo un paciente que está en el grupo B que uno que está en el D. Y también lo recomendado sería actividad física, digamos, hasta el sujeto que está en el grupo B, porque ya los otros dos ya tienen, digamos, la enfermedad un poco más avanzada. La siguiente, por favor. De acuerdo. Como primeras medidas terapéuticas que podemos emplear, la primera sería una terapia con oxígeno, ¿no? Y bueno, este oxígeno suplementario debe ajustarse para mejorar la hipoxemia del paciente con una saturación objetiva, más bien una saturación de objetivo del 88 al 92%. También este empleo del oxígeno va a aumentar la supervivencia, va a mejorar la tolerancia al ejercicio, el sueño y la capacidad intelectual en enfermos con EPOC grado 4. También algo que se mencionaba era que el empleo de oxígeno a largo plazo se debe indicar por más de 15 horas al día para prevenir la hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, seguido de esto, podríamos introducir lo que sería el soporte ventilatorio, ya que algunos pacientes cuando van llegando al área de unidades de cuidado intensivo lo necesitan urgentemente. Y dentro de esto podemos englobar a dos tipos de soportes. La siguiente, por favor. De acuerdo. El primero sería la ventilación mecánica no invasiva. Este es el tratamiento de elección cuando persiste la insuficiencia respiratoria hipercápnica durante las exacerbaciones. Esto a pesar de haber otorgado un tratamiento médico óptimo. Y su principal función es que va a disminuir la retención de dióxido de carbono y aunado a esto va a ayudar a mejorar el equilibrio ácido-base, la frecuencia respiratoria, disnea, y también va a disminuir la estancia hospitalaria y la necesidad de intubación y obviamente la mortalidad. Y algunas de las
las indicaciones para el uso de esto, se los puse aquí. Una acidosis respiratoria con una PaCO2 mayor o igual a 6 kilopascales o 45 milímetros de mercurio y un pH arterial menor o igual a 7.35. También que presente disnea severa con signos clínicos sugestivos de fatiga muscular, como sería el uso de los músculos accesorios de la respiración, la retracción de los espacios intercostales y, por último, una hipoxemia persistente a pesar de haber utilizado la oxigenoterapia suplementaria. La siguiente, por favor. De acuerdo. Y ya como consiguiente soporte ventilatorio tenemos a la ventilación mecánica invasiva, la cual se debe aplicar únicamente en casos en que el paciente fue incapaz de tolerar la ventilación no invasiva o haya presentado algún fallo. También que exista una aspiración masiva o vómitos persistentes, arritmias ventriculares o supraventriculares graves y una disminución de la conciencia y agitación psicomotora inadecuadamente controlada con sedación. La siguiente, por favor. De acuerdo. Ahora, como nos mencionaba mi compañera Nayeli, el tratamiento va a estar principalmente enfocado en esta estadificación de la enfermedad GOLD. Como mencionó, tenemos abajo el grupo que no tiene tanto riesgo, que sería el grupo A y el grupo B, y arriba los que ya ostentan un mayor riesgo, lo cual sería el grupo C y el grupo D. Y con base a dónde se encuentra el paciente, vamos a brindar un tratamiento específico. La siguiente, por favor. De acuerdo. Se podría mencionar que el tratamiento de elección inicial en todas las etapas del EPOC son los broncodilatadores de acción corta, como lo sería el salbutamol, la terbutalina, y algo importante a mencionar es que van a tener un grado de acción de entre 4 y 6 horas. Ya una vez que no haya surtido una mejora clínica con esto, se puede optar por broncodilatadores de acción prolongada, como lo sería el salmeterol y el formoterol, y también es importante mencionar que estos medicamentos van a tener un grado de acción de hasta 12 horas, y su principal efecto van a ser que producen una relajación del músculo liso y van a prevenir la broncoconstricción. Y también efectos secundarios a mencionar sería el temblor muscular, la taquicardia, hipocalemia, inquietud y la hipoxemia. La siguiente, por favor. De acuerdo. Y ya en el siguiente grado, en GOLD 2, vamos a tener la combinación de LABA y de LAMA. LABA, no sé si recuerden, pero son los broncodilatadores de acción larga anticolinérgicos. Y LAMA serían los broncodilatadores de acción larga anticolinérgicos. Y bueno, estos básicamente van a tener la utilidad de mejorar la función pulmonar, van a disminuir la disnea, también van a disminuir las exacerbaciones y van a incrementar lo que sería el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y bueno, GOLD 1 y 2 está recomendado obviamente para pacientes que se encuentran en el grupo A y en el grupo B. La siguiente, por favor. Mau, ¿me dices otra vez qué es LABA y qué es LAMA, por favor? Sí. Creo que lo confundí. LABA son broncodilatadores de acción corta agonistas de beta 2. Y LAMA son broncodilatadores de acción larga anticolinérgicos. Cometí una equivocación ahí. LABA son beta 2 adrenérgicos de acción prolongada. Acuérdate, los de acción corta es salbutamol. Ajá. Los de acción prolongada, formoterol, salmeterol. Y los LAMA son los antimuscarínicos. Si tú regresas a tu diapositiva anterior, dice combinación LABA-LAMA. El LABA son todos estos: formoterol, andacaterol, olodaterol, que esto es súper nuevo, es el Spiriva y cuesta carísimo.
Y LAMA son los antimuscarínicos, anticolinérgicos. Entonces, todos estos son LAMA y todos estos son LABA, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Les quedó claro a todos, a todo el grupo, chicos? Sí, doctor. Si se fijan, realmente todos son broncodilatadores. Era una de las preguntas del caso clínico. ¿Cuál es la piedra angular? El broncodilatador. En base a toda ya la fisiopatología que ya leyeron y que ya les explicó muy bien Nayeli, lo que les damos a estos pacientes son broncodilatadores. Ajá. Y hacen combinaciones de ellas. Son medicamentos, muchos de ellos nuevos y son bastante costosos. A veces en el hospital no los tenemos, pero es muy importante que los conozcan, ¿de acuerdo? Muy bien, Mau, seguimos. Sí, doctora. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en Gold 3 vamos a incluir a los que serían los corticosteroides inhalados, combinados con LABA. Aquí les puse las dos combinaciones más utilizadas. También aquí podemos realizar la combinación de LABA y de SAMA. Los SAMA son los antimuscarínicos de acción corta. Y finalmente también podemos introducir lo que serían los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. También aquí el roflumilast. Y la siguiente, por favor. Chicos, nada más un comentario. El formoterol generalmente viene con budesonide. Ajá, acuérdense que eso lo vamos a ver en asma. Los esteroides inhalados, que son, digamos, lo más nuevo es budesonide, es salmeterol. Bueno, hay otros, ¿no? Ya lo vamos a ver en la clase de asma, pero generalmente el formoterol viene con budesonide, que es el Pulmicort, y la verdad es que es muy bueno dentro de los broncodilatadores. Dentro de los esteroides, inhalados, es lo mejor porque tiene una base lipídica que permite que se absorba mejor el medicamento y que pueda utilizarse mejor. Entonces, la combinación de formoterol con beclometasona que les puso Mau, la verdad no la conozco, pero bueno, él la leyó. Pero la combinación de formoterol con budesonide es muy, muy buena, es fantástica. Listo, Mau. De acuerdo. Y ya, en el último grupo, en Gold 4, ya se va a incluir una combinación triple de lo que serían los LABA, los LAMA y los corticosteroides inhalados. También algo a tener en consideración aquí es que los medicamentos combinados deberán suspenderse si no hay un beneficio después de 4 semanas de tratamiento. Y también aquí es donde podremos incluir a las vacunas, porque se menciona en el archivo que leí que la combinación de la vacuna antiinfluenza con la antineumocócica disminuye en un 63% el riesgo de hospitalización por neumonía y un 83% del riesgo de muerte. Y tanto la primera, la antiinfluenza, como la antineumocócica están indicados en todos los pacientes con EPOC. La siguiente, por favor. Muy bien. Y ahora, en cuanto a las exacerbaciones, también vamos a tener un manejo. Algo importante a resaltar es que la causa más común de las exacerbaciones es la infección y contaminación ambiental, aunque se menciona que en una tercera parte de las exacerbaciones graves no se puede identificar una causa como tal. La siguiente, por favor. De acuerdo. En primera instancia vamos a tener que lo primero que se va a recetar serán los broncodilatadores, específicamente los agonistas beta 2, que son inhalados y de acción corta. Y también se relata que el manejo en domicilio de las exacerbaciones incluye un incremento de dosis y o de frecuencia del broncodilatador de acción corta, específicamente lo que ya les mencioné, los beta 2 agonistas. La siguiente, por favor. Y bueno, otra opción que tenemos serían los glucocorticoides sistémicos,
que estos son benéficos en el manejo de las exacerbaciones al disminuir el tiempo de recuperación, la función pulmonar y la hipoxemia, así como disminuir el riesgo de una recaída temprana. También que exista una falla del tratamiento y obviamente va a ayudar a reducir la estancia hospitalaria. Aquí se mencionaba que se recomienda iniciar con una dosis de prednisolona de 30 a 40 microgramos diarios de 7 a 10 días. Y bueno, aquí también les puse unos cuantos efectos secundarios de los glucocorticoides que podrían ser a tener en cuenta. Entre los efectos secundarios locales tenemos la disfonía y la tos, y ya a nivel sistémico podrá presentar una insuficiencia y supresión suprarrenal, osteoporosis, cataratas, glaucoma o alguna anomalía metabólica. La siguiente, por favor. De acuerdo. Y ya finalmente tenemos a los antibióticos, y estos únicamente deben ser dados durante la exacerbación, cuando se presentan los 3 síntomas cardinales, los cuales serían el incremento de la disnea, también el incremento en el volumen del esputo, y así como una purulencia. También, en dado caso de que no se presenten estos 3, se debe considerar el uso de antibióticos si uno de los síntomas cardinales es el aumento de la purulencia del esputo, o si finalmente se requiere una ventilación mecánica. Y el periodo en el que se deben de otorgar este tratamiento es durante 10 días. La siguiente, por favor. Y ya para finalizar, tenemos lo que sería el diagnóstico diferencial. Como mencionó mi compañera Nayeli, el principal va a ser comparado con el asma. Pero también se podrían añadir unas cuantas patologías, como lo sería la insuficiencia cardíaca congestiva, las bronquiectasias, la que sigue, por favor, tuberculosis, bronquiolitis obliterante y finalmente la panbronquiolitis difusa. Y aquí les puse este pequeño recuadro en donde se explica brevemente la principal característica que puede llegar a diferenciar con EPOC. Y la siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.